Y gran preocupación hay por lo que está aconteciendo en Israel. Muchos se preguntan cómo es que Israel ha llegado a esta situación y se parece tanto a algunas realidades latinoamericanas. ¿Sabe? Se lo vamos a preguntar a alguien que es un especialista justamente, aunque usted no lo crea, es israelí, nacido en Israel, pero en Latinoamérica tiene muchas publicaciones, entre otras cosas, sobre la Argentina y sobre el peronismo en la Argentina. Es historiador, está a cargo de la cátedra Elías Saruaski y además fue vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Me refiero a Ranan Rein. Ranan, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y gracias por estar con nosotros. Voy a la pregunta que hice. ¿Cómo llegó Israel a estar en esta situación que desde afuera por lo menos se ve con muchísima, muchísima preocupación y más? No solamente desde afuera, también desde aquí lo vemos con mucha preocupación y tiene que ver con asuntos personales del primer ministro israelí y del líder del partido religioso ortodoxo Shas, así como con varias corrientes, digamos, más profundas que se han desarrollado en los últimos años. En este nuevo gobierno de coalición parece que hay un intento para poner fin a la democracia liberal en Israel. Por un lado, para proteger los intereses personales del primer ministro Netanyahu y de Ariel Deri, el líder de Shas, y por otro lado para imponer un nuevo sistema no solamente político y judicial, sino también un nuevo sistema de valores que sean supuestamente más judíos y menos occidentales, digamos. Mm. Ranan, ¿puede ser que los temas personales, como has dicho, puedan ser en un país como Israel donde justamente el compromiso personal, desde el ejército hasta la defensa del Estado, ha estado siempre por encima de los intereses personales, tantos que han entregado la vida como para que algunos políticos, en este caso Netanyahu, con una trayectoria tan larga, estén dispuestos a poner en esta situación de peligro interno a la sociedad israelí? Lamentablemente es así. Netanyahu de hoy en día no es el mismo Netanyahu de hace 15 años o 20 años y ahora está obsesionado con una sola cosa, evitar terminar en la cárcel y por eso va a hacer cualquier cosa, aun si eso significaría dañar los intereses nacionales del Estado de Israel, sí, aun si eso implica una alianza con elementos antisionistas, anti, antijudíos en algunos sentidos, sí, sin ninguna duda. Al mismo tiempo, los partidos ultraortodoxos aprovechan estas circunstancias para promover su propia agenda, lo que no querían o no podían hacer durante décadas. Renan, de alguna manera, y quiero traerte también a una de tus especialidades, Latinoamérica y la Argentina, hay ciertas fenomenologías, hoy diría, globales. En todos lados está, de alguna manera, las democracias liberales cuestionando el lugar de la justicia, el lugar de los medios. Parecería que este fenómeno también ha alcanzado Israel. ¿Hay algo de esto? Hay algo de eso sin ninguna duda. Efectivamente, como dices, vemos fenómenos algo similares en Turquía, en Polonia, en Hungría, en Rusia, en los mismos Estados Unidos, en Sudamérica, etcétera, sin duda. Es que el Estado de Israel no puede permitirse este lujo, entre comillas, que pueden permitirse otros países, porque estamos en medio de un conflicto interno y de un conflicto externo y sin duda los enemigos del Estado de Israel están mirando y con mucha satisfacción lo que está sucediendo
dentro del país. Y no sé, parece que nosotros los israelíes, sobre todo por culpa del actual gobierno, estamos haciendo el trabajo para ellos. Ranán, ¿hay que hacer una reforma judicial en Israel? Esto no es el tema. Yo estoy de acuerdo en que alguna reforma sí es necesaria, pero a esta altura del partido ya no estamos hablando de estas cosas y ya no estamos hablando de una discusión en un seminario en la Facultad de Derecho acerca de derecho constitucional, cambios en el poder judicial, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un creciente autoritarismo, de una ambición de imponer la voluntad de esta pequeña mayoría sobre la sociedad israelí, sobre el poder judicial. Sí está claro que si uno revisa la composición de los jueces en la Corte Suprema, hubiera tenido que reflejar más, en forma más fiel, digamos, la heterogeneidad de la sociedad israelí. Sí, eso es cierto. Pero lo patético, digo yo, del intento del gobierno de decir, bueno, en Francia existe esta ley, en los Estados Unidos existe esta manera de elegir los jueces, y en la República de El Salvador es ridículo, porque en Estados Unidos o en Francia tienen dos cámaras en el Congreso, no una sola. En Francia y en Estados Unidos tienen una constitución, en Israel no la tenemos. Polonia y Hungría forman parte de la Unión Europea, eso también pone ciertas restricciones sobre las políticas de sus gobiernos. En Israel no lo tenemos, y hay una importante parte de la sociedad israelí que no está dispuesta a aceptar esta idea de la tiranía de la mayoría. Estamos hablando en nombre de muchas minorías, de los judíos seculares, de los reformistas, de los conservadores, de las mujeres, de los gays, de los árabes que son ciudadanos del Estado de Israel, y todos nosotros nos sentimos amenazados por las nuevas políticas del gobierno, y están intentando hacer todo en forma muy acelerada, y no solamente con respecto al sistema judicial o al poder judicial, también con respecto a una serie de leyes que tienen que ver con derechos humanos, derechos de la derechos ciudadanos, intentan limitar la libertad de expresión. Lo notamos también en la presión sobre los medios de comunicación, en la presión sobre las universidades israelíes. Sí, estamos muy, pero muy preocupados. Y tengo que agregar una nota personal. Mi familia vive aquí en este país desde hace 140 años. Nunca hemos sentido una amenaza de tal magnitud sobre la existencia en las últimas décadas del Estado de Israel. Yo no tengo tanto miedo de Irán, del Hamas o de Hezbollah en el sur del Líbano, pero sí tengo mucho miedo con respecto a un gobierno que no respeta no respeta los valores básicos que compartimos con muchas de las sociedades occidentales. Siempre hemos dicho que Israel es la única democracia en el Medio Oriente, pero ahora estamos camino a la situación de Turquía y no camino a la situación de algún país europeo o americano, y eso me da mucha pena y mucha tristeza. Mi padre falleció hace 5 meses, y la verdad es que es, es un consuelo saber que él no tiene la necesidad de ver lo que está sucediendo hoy en día
en el país, una generación que nació en la Palestina judía, que participó en la lucha por el establecimiento del Estado de Israel, en las distintas guerras para defender el Estado judío soberano en el Medio Oriente. Yo he tenido a lo largo de mi trayectoria muchas ofertas de universidades en distintos países para trasladarme a vivir allí y siempre dije, yo tengo mis raíces en esta tierra desde hace muchos años y yo de acá no me voy a ningún lugar. Te estás anticipando a Pero las preguntas que quería hacerte. Una es si sientes que, sobre todo dentro de los jóvenes, hay quienes estén pensando en dejar Israel por esto que se está viviendo internamente. Sin duda vemos un número creciente de israelíes que piden turno en distintas embajadas para averiguar cómo se consigue una ciudadanía de otro país, eh, norteamericana, europea u otra. Sin duda vemos a muchos israelíes que están contemplando la posibilidad de sacar su dinero de los bancos y transferirlo a cuentas fuera del país. Sin duda vemos a gente que ya dice, yo no creo que voy a hacer mis reservas militares si el gobierno sigue con estas políticas y con el intento de acabar con la democracia liberal en el país. Y es entre ridículo y trágico el hecho de que el actual gobierno culpa a sus opositores de ser anarquistas. Una larga serie de ex jefes del Estado Mayor del Ejército Israelí, ex jefes del Mossad y de los servicios secretos, premios Nobel israelíes, todos nosotros de repente nos decimos anarquistas, supuestamente, nos hace Cuan- acordar de tiempos muy oscuros en otros países cuando cualquier opositor lo catalogaron como, no sé, subversivo o comunista o bolchevique, depende del periodo y de la época. Pensar que a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi nieta, eh, eh, nos culpan de ser anarquistas, no sé, es una locura. Lo que está sucediendo ahora en el país es una locura. Cuando el primer ministro Netanyahu ayer en declaraciones dijo de alguna manera que los manifestantes, denominados como dijiste anarquistas, son equiparables a los colonos de Guajara que quemaron la aldea palestina hace unos días, ¿qué piensas? Eso nunca le voy a perdonar. Que a mí, a mi mujer, a mis hijos y a mi nieta lo compara a terroristas judíos que hicieron este pogrom o pogromo en la aldea palestina es repugnante. Y si uno suma este discurso de Netanyahu con las declaraciones del ministro de Finanzas, Smotrich, que dio legitimidad moral a la idea, no sé, de aniquilar una aldea alguna, no importa dónde. Cuando pensamos en el ministro a cargo de Seguridad Nacional, que hace años había colgado en su living el retrato de Baruch Goldstein, el asesino de Hebrón, la verdad es que, no sé, me llaman colegas y amigos de distintos países del mundo y me dicen, ¿cómo vamos a poder seguir defendiendo el Estado de Israel con un gobierno de este tipo? Y si me permites, me gustaría aprovechar la oportunidad para preguntar a mis amigos intelectuales argentinos judíos,
que siempre hablan, y con razón, a favor de la democracia, intentan hacer todo lo posible para defender la democracia en Argentina, que siempre hablan con razón acerca de la necesidad de proteger la autonomía del Poder Judicial en la Argentina, que siempre hablan con razón en contra del antisemitismo en la Argentina. ¿Dónde están ahora? Lo que escuchamos aquí es un silencio tremendo, un silencio tremendo. En los Estados Unidos ya hay muchos intelectuales y muchas organizaciones judías de los más importantes, ¿no? Que siempre luchan en contra del antisemitismo, que dicen lo que está sucediendo ahora es horrífico. Y sí estoy esperando de mis amigos argentinos judíos también hacer escuchar su opinión con respecto a cuestiones morales de valores ideales, no con respecto a una política específica una y otra, no, es Hay cierto que uno tiene movimientos, que... quiero contarte nada más que hay movimientos aquí ya en Latinoamérica que se están dando justamente para hacer sentir esa voz que estás diciendo y planteando. Temas nos faltan, simplemente porque ya te tenemos y aprovechar. Me imagino que también la pena de muerte es un tema que es parte de esa agenda que está dando vuelta y que preocupa, ¿no? Sí, preocupa mucho y efectivamente estamos hablando de una larga serie de iniciativas, no estamos hablando de una cuestión específica. Estamos en medio de un intento de revolución. El Estado de Israel, si ellos logran con estas políticas, no va a ser lo mismo. Y con respecto al tema, hay muchos... está la cuestión moral, digamos, pero también está la cuestión de si eso va a tener algún efecto y esto va de algún modo poner fin a una ola de terrorismo en contra de Israel y los israelíes. Los expertos de seguridad dicen que no tiene sentido para nada, ¿no? Si uno está dispuesto a suicidarse en un atentado terrorista, esta nueva ley no lo va a cambiar de idea. Y además es una ley nada más para palestinos. Y normalmente en un país, entre comillas, normal o entre comillas decente, las leyes deben tener un carácter universal. Es decir, que cualquier ciudadano que comite algún crimen, entonces hay que castigarlo de una manera u otra. En este caso no se habla de ciudadanos, se habla específicamente de no judíos que intentan dañar los intereses israelíes o que asesinan a ciudadanos israelíes. La última y agradeciéndote porque se te escucha como a muchos, entre angustiado, preocupado y un poco más. ¿Cómo se sale si hay salida? Yo no creo que los intentos del presidente israelí Herzog van a tener éxito. No creo eh, que Netanyahu, que el ministro de Justicia Yariv Levin, no creo que están dispuestos a parar por algún tiempo con este blitz legislativo para empezar a negociar con la oposición. La verdad es que no tengo una buena respuesta a tu pregunta. Por mí, si hubiera existido la posibilidad de ofrecerlo a Netanyahu algún arreglo para asegurar que el juicio no va a seguir adelante y de este modo él se compromete a retirarse de la vida política israelí, eso sería algo que
que tomar en cuenta, algo que yo lo apoyaría, aunque no me gusta para nada, pero con Netanyahu al frente del gobierno israelí lo veo casi imposible y sí, hay gente aquí que ya habla en términos de una posible guerra civil dentro del Estado de Israel. Ranan Rein, gracias por estos minutos y ojalá la próxima vez hablemos de mejores noticias. Gracias a vos. El profesor Ranan Rein, no hay mucho para agregar. Creo que ha dicho todo y sí, la preocupación es mayúscula.